Ya, maestro, podemos empezar. Adelante. Maestros de todo el Perú, tengan ustedes muy buenas noches. Con ustedes, como siempre, en estas noches de seminario para docentes que se presentan para ascenso de escala magisterial en el área de ciencia y tecnología, el doctor maestro en ciencias experimentales, José Luis Santillán Jiménez. Saludos especiales entonces a ustedes, maestros de todo el Perú, y de manera especial a quienes integran maestros del SUTE Región La Libertad. Hacerle recordar, colegas, de que según el temario de ascenso de escala magisterial, les pide pues un conjunto de temáticas relacionados a conocimiento didáctico para favorecer la explicación del mundo viviente. Acá obedece pues el conocimiento disciplinar de la biología, cosa que ya hemos culminado. Estamos en el segundo módulo, que corresponde al conocimiento didáctico para favorecer la explicación del mundo viviente basado en conocimiento sobre biodiversidad, tierra y universo. Y esto está relacionado con el conocimiento disciplinar de la ecología. Estamos entonces culminando, hoy vamos a culminar el segundo módulo. La siguiente semana estaríamos avanzando con el tercer módulo, que se refiere conocimiento disciplinar de la química, posteriormente conocimiento disciplinar de la física, y pasaríamos recién a la otra competencia: conocimiento didáctico para favorecer la indagación mediante métodos científicos, y culminaríamos con el último, que corresponde al conocimiento didáctico para favorecer el diseño y construcción de soluciones tecnológicas. Muy bien. Estamos entonces en este segundo módulo culminando. Hoy vamos a tratar sobre el hombre y el medio ambiente, la alteración del equilibrio ecosistémico, causas y consecuencias de la depredación de especies, contaminación ambiental, cambio climático, calentamiento global, desarrollo sostenible. Teorías sobre el origen y evolución del universo, sistema planetario solar, las características estructurales que corresponden a nuestro planeta Tierra, las capas terrestres, movimiento, las interacciones. Bien. Primero entonces vamos a revisar el conocimiento teórico referidos a esta temática sobre teorías sobre el origen y evolución del universo, sistema planetario solar, planeta Tierra, desequilibrio ecológico, causas y consecuencias. Primero entonces revisamos la teoría, hacemos una alfabetización científica y después arribaríamos al segundo bloque, la segunda hora, lo que corresponde a casuísticas relacionados a esta temática. Recordando entonces en relación al universo. ¿Qué viene a ser el universo? Recordar entonces un conocimiento de primer grado de secundaria: son cuerpos celestes que se encuentran en el espacio. La edad aproximada del universo, 15.000 millones de años. En la composición química, los gases que predominan vienen a ser el hidrógeno y el helio. Existen teorías que explican el origen del universo, y entre las teorías que explican el origen del universo existen las teorías expansivas y las teorías estacionarias. Seguidamente vamos a hablar de cada una de ellas. En relación a las teorías expansivas, ahí tenemos dos teorías. La primera es la teoría de la gran explosión, o también llamada teoría del Big Bang, propuesto por Lemaitre y fue modificada por Gamow. ¿Qué supone esta teoría? Que la materia y la energía del universo estaban muy comprimidas, tal que semejaban a un huevo, el huevo cósmico, y era totalmente inestable. Determinado momento, el universo se formó en un punto infinitamente pequeño llamado Ilén, el que contenía comprimida toda la materia y energía del universo, por lo que su densidad y temperatura eran elevadísimas. El Ilén estalló mediante una gran explosión conocido con el nombre de Big Bang. Producto de esa gran explosión, hubo la emisión de una gran cantidad de energía que se fue embriagando poco a poco, mientras que la materia emitida por la explosión
se habría condensado formando las nubes y polvo, que lentamente transformarían a las estrellas y las galaxias, las que ahora conocemos. Muy bien, entonces acá el Ilén, hace 18.000 millones de años, en un punto infinitamente pequeño del universo, y posteriormente ocurrió la explosión de ese famoso huevo cósmico. De él se originaron nubes, las estrellas, las galaxias. La otra teoría, la teoría del universo oscilante o de la pulsación, fue propuesto por Friedman. ¿En qué consiste la teoría del universo oscilante? Que existe la posibilidad de un rejuvenecimiento periódico del universo. ¿Qué significa esto de pulsación, universo oscilante? Eso quiere decir pues que el universo se alternan dos procesos, uno de contracción y otro de expansión. A lo que ha pasado con el huevo cósmico es todo esto, que probablemente va a ocurrir un tiempo en que todas las galaxias que se hayan dispersado productos de ese llamado huevo cósmico se va a contraer. Entonces, el universo afirma entonces que podría retornar a la condición manifiesta por la teoría del Big Bang. Es decir, la contracción de toda la materia en un lugar del espacio. Y nuevamente, su posterior explosión. Con lo que se reiniciaría nuevamente otro ciclo de creación de nuevas galaxias. Los dos procesos, según esta teoría, se alternan indefinidamente. ¿Cuáles se alternan? El proceso de contracción y el proceso de expansión. Hasta el momento no ha sucedido. Y el otro grupo de teoría, tenemos las teorías estacionarias. Esa teoría tenemos dentro de esta la teoría del estado de equilibrio o de la creación continua, propuesta por un grupo de científicos, Von y Euler, astrónomos ingleses. Ellos afirmaron que el universo se crea continuamente, se está creando continuamente materia a medida que las galaxias se van alejando. Supuestamente entonces todas las galaxias que se han generado a partir del huevo cósmico, cada una de ellas está generando nuevas pequeñas galaxias. A eso se refiere. En la teoría, esta teoría no hace mención ni siquiera al estado inicial ni al estado final de la formación del universo. También como que está desechado, al igual que la primera, que aún no ocurre fenómeno de contracción, y la teoría más aceptada viene a ser la teoría del Big Bang. En relación a la organización del universo, ¿de qué está constituido nuestro universo? Está constituido por el llamado supercúmulo. Nosotros pertenecemos al supercúmulo Virgo. Luego, ese supercúmulo está constituido por un cúmulo de galaxias. La denominación de ese conjunto de cúmulos de galaxias a la que pertenece nuestra Vía Láctea se llama grupo local. Entonces, cúmulo de galaxias, y entre ellos está la Vía Láctea. Ahí se encuentra nuestro sistema planetario solar. Ahí se encuentra nuestro planeta Tierra. La denominación entonces acá de supercúmulo a la que pertenece nuestra Vía Láctea, grupo local. El supercúmulo, ¿qué nombre recibe? Virgo. Posteriormente, un cúmulo de galaxias, entonces su nombre lo dice, está conformada por galaxias. Y entre ellas, no vayan a pensar que solamente existe la galaxia llamada Vía Láctea. Existen otras galaxias, la galaxia Andrómeda, la galaxia de Nubes de Magallanes, entre otras. Entonces ahí tenemos nuestra Vía Láctea, la denominación de nuestra galaxia, donde se encuentra nuestro sistema planetario solar, nuestro planeta Tierra, es la Vía Láctea. ¿Y la Vía Láctea qué es? Es una galaxia en espiral.
¿De qué está conformada la Vía Láctea? Nuestra galaxia, por constelaciones. Las constelaciones están conformadas por agrupamiento de estrellas. Y las estrellas que van agotando su combustible, hidrógeno, se transforman en agujero negro. Entonces acá, ya hemos hablado, nuestra galaxia en espiral, nuestra Vía Láctea. Las estrellas de nuestra Vía Láctea se mueven alrededor del centro galáctico. En la Vía Láctea se encuentra nuestro sistema planetario solar. Ahora, el núcleo de nuestra galaxia Vía Láctea se encuentran un conglomerado de estrellas viejas. Las estrellas que van agotando su combustible, llamado hidrógeno, van a conformar el agujero negro. En los brazos de la espiral, por lo general, se encuentran las estrellas más jóvenes y las más viejas en el centro. Hablamos también de cuerpos celestes, los cuerpos celestes luminosos y los cuerpos celestes no luminosos. ¿A qué se refieren cada uno de ellos? Los cuerpos celestes luminosos son aquellos que emiten luz propia. Y ahí están las estrellas. ¿Qué viene a ser una estrella? Es un astro dotado de luz propia. Una estrella joven presenta un color blanco azulado. Conforme va cambiando la coloración, nos indica el grado de evolución de una estrella. Entonces, el color de las estrellas nos indica su evolución. Entonces, el blanco azulado representa una estrella joven y las estrellas rojas son las que tienen una temperatura superficial más baja. Aquí se van extinguiendo las estrellas, se va agotando su combustible. El tamaño también de las estrellas es variable. Así pues, existen estrellas llamadas supergigantes y también las enanas. El Sol, de nuestro sistema planetario solar, no viene a ser sino una estrella enana de color amarillo. ¿Se imaginan ustedes qué pasaría si esta estrella enana de color amarillo se transformara poco a poco en una estrella roja? El tipo de radiación predominante de la que va a existir. ¿Cómo sería el fenómeno de fotosíntesis? ¿Cómo sería la vida de las plantas, de las algas que nos proveen el oxígeno? ¿Cómo nos encontraríamos nosotros? Aparte de las estrellas, también se encuentran las nebulosas. ¿De qué están constituidas las nebulosas? Estas están formadas por nubes de polvo y gases que se encuentran ocupando el espacio entre las estrellas. Los gases predominantes, elementos químicos predominantes son el hidrógeno, el helio, el nitrógeno. En las noches justo despejadas, justo estas nebulosas se observan como nubes. De ahí su nombre. Otro cuerpo celeste luminoso lo constituyen las constelaciones. ¿Qué vienen a ser las constelaciones? Agrupamiento de estrellas. Que el hombre ha trazado líneas imaginarias uniendo puntos, uniendo estrella con estrella. Esas líneas imaginarias han tomado las formas de animales, de personas o de cosas. Y que por lo general los navegantes del mar y los aviadores lo utilizan para poder orientarse. Los cuerpos celestes no luminosos. Estos cuerpos celestes no luminosos no emiten luz propia y se pueden ver debido a luz que reciben de otros astros. Entre ellos se encuentra nuestro planeta, los satélites, los asteroides, los meteoritos y los cometas. Bueno, pasemos a revisar sistema planetario solar. El sistema planetario solar, entonces, no viene a ser sino el conjunto de cuerpos celestes que giran alrededor del Sol. ¿Está? Nuestro sistema planetario solar.
conjunto de cuerpos celestes luminosos o no luminosos que están girando alrededor del Sol. Ubicación: se encuentra en uno de los brazos de la Vía Láctea, nuestra galaxia. ¿Cuáles son sus componentes? Cuerpo celeste luminoso, conformado por el astro rey el Sol, y cuerpos celestes no luminosos, conformados por planetas, satélites, asteroides, meteoritos y cometas. En relación a los planetas, ya sabemos que son 8 los planetas, no como en el siglo XX, que se afirmaban que eran 9, se eliminó el último, considerado como planetoide. Los planetas entonces son cuerpos sólidos no luminosos. Están girando alrededor del Sol. Están agrupados en dos. Planetas menores son los que están más cerca al Sol. Su densidad es elevada. Su estructura es sólida. ¿Quiénes son? Mercurio, Venus, Tierra y Marte. Y los planetas mayores presentan densidades menores. Los gases predominantes, y lo tenemos: hidrógeno, helio, amoníaco, metano. A esto pertenecen Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Están más alejados del Sol. En relación a los satélites, son cuerpos celestes sin luz propia. Giran alrededor de un planeta. En este caso, nuestro satélite natural viene a ser la Luna. Hay otros que presentan mayor cantidad de satélites, como es el caso de Saturno. Los asteroides, con cuerpos celestes de menor tamaño que los planetas. Y por su parecido a los planetas, los asteroides toman el nombre de planetoides. Por lo general se encuentran girando entre los planetas de Marte y Júpiter. Meteoritos, cuerpos rocosos que provienen de la desintegración de los cometas. Estos pueden ser incluso hasta fragmentos de asteroides. Están girando siempre alrededor del Sol. Los cometas están constituidos por pequeñas partículas de roca y minerales de hierro, unidos por mezcla también de metano, amoníaco congelados. Estas giran en órbitas excéntricas. Al acercarse al Sol, el calor hace que el metano, hielo y el amoníaco se evaporen y formen la cola del cometa. Ahí tenemos el clásico, el cometa Halley. Revisemos ahora las características más importantes de nuestro astro rey, el Sol, nuestra estrella enana. Es una estrella enana, incandescente, brilla y es de color amarillento. Tiene dos tipos de movimientos: el movimiento de rotación, que lo hace sobre su mismo eje, gira de oeste a este y lo hace en 25 días. Su movimiento de traslación lo hace alrededor del centro de la Vía Láctea. Tarda aproximadamente 225 millones de años. Y en ese movimiento de traslación arrastra consigo a todos los planetas y a todos los cuerpos que hemos mencionado. En relación a su tamaño, es 109 veces mayor que el de la Tierra. Los gases predominantes: el hidrógeno, 75%, el helio, 23%. Brillan con luz propia, debido a las reacciones termonucleares que ocurren por lo general a nivel del núcleo. Esa luz tarda en llegar a la Tierra 8 minutos con 18 segundos y llega con una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo. En relación a la temperatura,
La temperatura en el interior mayores a 20 millones de grados centígrados. Miren, nuestra temperatura apenas 37,5 grados centígrados, nuestra temperatura corporal. La temperatura exterior, unos 6.000 grados centígrados. La edad aproximada de nuestro astro rey, 4.500 millones de años. Además, el Sol irradia luz visible y radiaciones, y entre ellas tenemos los rayos ultravioleta, los rayos X, los rayos infrarrojos, entre otros. En relación a la estructura del Sol, ¿qué vamos a recordar? La zona interna también se le conoce con el nombre de núcleo. Aquí ocurren las reacciones termonucleares. Por cada 4 átomos de hidrógeno participan 2 átomos de helio en ese fenómeno de reacciones termonucleares, que hacen pues que producto de esas transformaciones se libere esta cantidad de energía, 25 millones de grados centígrados. La zona intermedia. En la zona intermedia, también llamada zona de radiación, ya no se llevan a cabo reacciones termonucleares. Y miren la temperatura, cómo va. La temperatura se mantiene en el orden de los millones de grados centígrados. 3 millones, 1 millón de grados centígrados. La zona externa o convección es la más activa, así como hablamos de las corrientes de convección, es la más activa y compleja. Pareciera una especie de cáscara de unos 250.000 kilómetros. En ella se observa gran turbulencia. Ahí se producen las burbujas semejantes a lo que ocurre cuando tienes una olla hirviendo agua. Y la temperatura acá baja abruptamente. De ser de 1 millón de grados centígrados, baja a 6.000 grados centígrados. La fotosfera o esfera de color, superficie brillante del Sol, da la impresión de arder, temperatura de 6.000 grados centígrados. En su superficie se están observando las manchas solares. En la fotosfera se observan las manchas solares y las protuberancias. Luego tenemos la cromosfera. Son gases que envuelven semejante a lo que viene a ser nuestra atmósfera en nuestro planeta Tierra. Entonces, la cromosfera son especies de gases que envuelven al Sol, semejante a lo que viene a ser nuestra atmósfera. Temperaturas pueden llegar a 5.000 grados centígrados. Finalmente, la corona, que es solamente visible en los llamados eclipses de Sol. ¿Por qué es importante lo que nos provee el astro rey? En primer lugar, es fuente de luz. La luz que nos llega, el espectro visible, el espectro invisible. El espectro visible conformado por los 7 colores del espectro: rojo, amarillo, anaranjado, verde, azul, índigo y violeta. La luz es importante para los fenómenos de fotosíntesis, que lo vamos a ver seguidamente. Entonces, es fuente de luz, pero también fuente de calor. Entonces, 2 tipos de energía nos provee el Sol: la energía luminosa y la energía calorífica. Otra importancia: origina y mantiene la vida de nuestro planeta. Origina los fenómenos meteorológicos, los fenómenos atmosféricos, el ciclo del agua. Determina la existencia de la atmósfera terrestre en sus diferentes capas: troposfera, estratosfera, mesósfera, ionosfera, exósfera. Nos envía energía para favorecer el fenómeno de fotosíntesis de parte de las algas, sean estas las cianofitas o algas inferiores, o las ficofitas o algas superiores en el ambiente acuático.
pero también la fotosíntesis de parte de las plantas. Permite, en el caso que en nuestra piel se forme la vitamina D, pero es importante que nosotros en días soleados solamente nos expongamos un promedio de 10 minutos, suficiente. ¿Para qué? Porque en la piel tenemos una provitamina. La provitamina D, el colecalciferol, se va a transformar en calciferol o vitamina D. Teniendo formado la vitamina D, el alimento que incorporen ustedes que saben que es rico en calcio, que es la leche, el queso, los huevos, ese calcio va a ser fácilmente asimilado. Vía intestinal, pasa a la vía sanguínea. Pero es importante que tu organismo forme la vitamina D. Producto de la pandemia, donde hemos estado prácticamente, de repente, la mayoría refugiados. Si sus hijos no se han expuesto a radiación ultravioleta en tiempos indicados, 5 o 10 minutos, probablemente entonces algunos de ellos estén con problemas de raquitismo. En esto de que ya podemos de una u otra forma asomar por la puerta, debemos hacer que nuestros hijos y nosotros mismos nos expongamos a radiación ultravioleta para que nuestro organismo forme la vitamina D, pero se llama vitamina solar, calciferol. Otra, permite la visión de los objetos. Permite el funcionamiento de los paneles, las baterías solares. También es fuente de energía no contaminante. Ingresemos ahora al estudio del planeta Tierra. En relación a nuestro planeta, nuestro Mamapacha, viene a ser un cuerpo opaco, ocupa el tercer lugar entre los planetas que se encuentran girando alrededor del Sol, se le llama planeta azul, tiene forma esferoidal, está achatada en los polos y está ensanchada en el ecuador. La edad promedio se calcula aproximadamente 5.000 millones de años. Su único satélite natural de nuestro planeta, la Luna. En su estructura, ¿cuáles son las capas? Tenemos una capa gaseosa llamada atmósfera. Vamos a ver seguidamente que está conformado por varias capas, subcapas o estratos. Es la capa gaseosa, entonces la atmósfera. La hidrósfera viene a ser la capa líquida y se encuentra bajo las denominaciones de agua que está discurriendo a nivel de océanos, lagos, ríos, el agua freática, entre otros. La capa sólida recién toma el nombre de geósfera. Acá también vamos a revisar también la estructura de la geósfera. No nos va a alcanzar tiempo para revisar lo que corresponde a la hidrósfera, pero sí atmósfera y geósfera. Y la última capa viene a ser la capa animada, que viene a ser la biosfera o esfera de vida. Ya estábamos definiendo nosotros qué viene a ser la biosfera antes. La biosfera no viene a ser la zona de la atmósfera, la hidrósfera y la geósfera hasta donde yo puedo encontrar formas de vida. Hasta una altura de la atmósfera yo puedo encontrar formas de vida. Hasta una determinada profundidad del agua o de la geósfera. En relación a los movimientos de nuestro planeta, tenemos movimiento de rotación, movimiento de traslación. Los dos más característicos. El movimiento de rotación ocurre alrededor de su mismo eje y va de oeste a este. Tiempo de duración, 24 horas, un día. Y lo hace a una velocidad de 28 kilómetros por minuto. ¿A qué conlleva el movimiento de rotación de nuestro planeta? Que ocurre la sucesión de los días y las noches. Otro, que determina la diferencia de la hora solar. La hora acá en Trujillo,
en relación a otros países es diferente. Determina también el achatamiento polar, el ensanchamiento ecuatorial. Tiene que ver con el movimiento aparente de la esfera celeste. Estamos tirados a veces en el campo y observamos las nubes, entonces ese movimiento aparente. Determina también la desviación de los cuerpos en su caída libre. Asimismo determina su movimiento de rotación, los vientos, las corrientes marinas. Determina también 4 puntos cardinales. Ahora entremos a revisar el movimiento de traslación. Ocurre alrededor del Sol. El Sol alrededor del Sol. ¿Cuánto demora? 1 año. ¿A qué velocidad? 30 kilómetros por segundo. Es este el que determina la sucesión de las estaciones. Primavera, verano, otoño, invierno. Determina también la variación del día y la noche. Determina la desigual distribución de la temperatura, que está variando en función a las estaciones. Así mismo determina la duración del año. Hablamos de un año lunar de 364 días o año común o civil que se le llama 365 días o para años bisiestos 366 días. En relación a la estructura de la geósfera, la capa sólida. Revisemos la estructura, porque justo les colocan ustedes en rúbricas algunas características que son propios de la geósfera, que son propios de la atmósfera, que son propios de la hidrosfera. Pero es importante el conocimiento disciplinar que tiene el docente en relación al dominio de temas, de contenido. Entonces solamente estamos para recordar. En relación a la geósfera, viene a ser la capa externa. También se le conoce con el nombre, de capa sólida, ¿no? ¿Cuáles son las partes fundamentales de la geósfera? Tenemos la capa externa, se le llama corteza. Luego vamos a ver la capa media, que se le llama manto, y la capa interna, que se le llama núcleo. En relación a la capa externa. La capa externa se le conoce con el nombre de litosfera. Litosfera. Su espesor de 30 a 70 kilómetros de espesor bajo los continentes. Pero ese espesor varía debajo de los océanos, de 5 a 7 kilómetros. La litosfera representa al 1% de la geósfera. Representa al 1% de la geósfera. La litosfera está constituida por rocas. Presenta 2 zonas, la litosfera. La zona continental, o llamada corteza superior, corteza continental o corteza superior, está compuesta por granito, roca de tipo granito, y en ellos abundan los minerales el sílice y el aluminio. Por eso es que a la zona continental también se le llama sial. Luego tenemos la zona oceánica. La zona oceánica o corteza inferior. Ahí predomina mayormente ya no el granito, sino el basalto. Y los minerales que predominen ahí, los elementos químicos, son el sílice y el magnesio. De ahí pues que se le llame cima. Está formando esta corteza inferior el fondo de los océanos. Existe una zona de transición que dividen a la litosfera con la siguiente capa, el manto.
Esa toma el nombre de discontinuidad de Mohorovičić. Entonces, la zona de discontinuidad de Mohorovičić está dividiendo la litósfera del manto. Pasamos ahora a la capa media. La capa media está conformada por el manto superior, manto medio y manto inferior. El manto superior, ¿qué características presenta? Además, observen el tremendo espesor en el caso de la mesósfera o manto. El manto prácticamente representa al 80% de la geósfera. La corteza o la litósfera solamente representa a 1%, hasta ahí va 81%, lo que nos indica que el 19% representa al núcleo. En relación al manto superior. En relación al manto superior, es de consistencia rígida. Aquí se ubican los focos de los terremotos en el manto superior. Manto medio o astenosfera. Aquí se encuentran el manto a temperaturas elevadas y presiones muy elevadas. De acá flora el magma que sale a través de los volcanes. Aquí ocurre el desplazamiento de las placas tectónicas. Y esa energía que se produce por el choque entre placas va hacia el manto superior, que se traduce en terremotos. Asimismo, es responsable de los hundimientos y las formaciones de las montañas. El manto inferior, zona más profunda del manto, ahí vamos a encontrar una nueva zona de discontinuidad o de transición que divide al manto con el núcleo. Se llama la discontinuidad de Gutenberg. Luego pasamos ya al estudio del núcleo, con dos zonas, el núcleo externo, que es líquido, y el núcleo interno, que es sólido. El núcleo externo, líquido, materiales se encuentran fluidos, están fundidos. Se encuentra entre el núcleo externo y el núcleo interno una nueva discontinuidad, la discontinuidad de Witcher. Finalmente tenemos el núcleo interno. Mayormente los minerales que se encuentran a nivel del núcleo interno, el níquel y el hierro. Pasamos a la capa gaseosa. Revisamos la capa sólida o geósfera, hoy sí, a la capa gaseosa, la atmósfera. Entonces la atmósfera viene a ser la capa gaseosa que envuelve a nuestro planeta y hace posible la vida de todos aquellos seres vivos que respiramos. Su composición. Encontramos gases en su composición, partículas ionizadas incluso, que vamos a ver en cada uno de sus estratos o capas. Existen diferentes teorías que explican la formación de la atmósfera, como la teoría quimiosintética sobre el origen de la vida. En un inicio el planeta estaba incandescente. En los inicios el planeta predominaba una atmósfera reductora, hasta que aparecen, por mutación de bacterias heterótrofas, aparecen las bacterias autótrofas. Y ellas hicieron posible que nuestra atmósfera, que era reductora, que no había presencia de oxígeno, se transforme en una atmósfera oxigénica. Entonces de ahí aparecen líneas evolutivas, ¿no? Donde a partir de las bacterias heterótrofas se empiezan a originar los protozoarios. Y a partir de las bacterias autótrofas se empezaron a originar las ficofitas, las xenofitas, posteriormente las plantas. Entonces hay teorías que explican su origen
Y entre ellas se detalla pues que los gases provenientes del interior del planeta salen mediante las erupciones volcánicas. Los gases aportados por los asteroides que cayeron desde el exterior. Ellos explican la formación de la atmósfera. Hay fuerzas que determinan el espesor de la atmósfera. Y entre ellas están la gravedad terrestre, la energía solar. ¿Cuáles son las capas de nuestra atmósfera? De la más interna a la más externa. La primera, la troposfera. La troposfera. En relación a la troposfera, ahí ocurren los diferentes fenómenos meteorológicos, la lluvia, los vientos, los ciclos biogeoquímicos, los fenómenos biológicos, respiración, alimentación, nutrición y otros. Existe un límite superior entre la troposfera y la estratosfera. Se le llama tropopausa. La estratosfera, la segunda capa. La estratosfera predomina, ahí vamos a encontrar al ozono, la ozonosfera. Entonces, el cinturón de la capa de ozono. Este va a filtrar el 99% de los rayos ultravioletas provenientes del Sol. Esta absorción hace descender la temperatura. Y sabemos, pues, que de una u otra forma, justo los productos químicos que produce la tecnología están haciendo efecto dañino en la disminución del espesor de la capa de ozono. Existen ya determinados países donde existen agujeros en la capa de ozono. ¿Qué sería entonces si desapareciera esta capa de ozono? Las radiaciones ultravioletas llegarían directamente, activando a genes de una u otra forma que tenemos como genes durmientes o hasta los lunares para que se transformen en melanoma, después cáncer cutáneo. De ahí pues que en las épocas de verano, de una u otra forma uno tiene que estar con los protectores solares. El límite superior, de igual manera, tiene su límite superior, así como tenemos la troposfera, su límite superior, la tropopausa, la estratosfera también tiene su límite superior, la estratopausa. La mesósfera se caracteriza porque está formada por gases provistos de electricidad. Algunas de sus capas reciben y reflejan a la Tierra ondas largas y cortas de radio. Entonces están las ondas de radio. Los rayos cósmicos también acá, la presencia en la mesósfera. También tiene su límite superior, la mesopausa. Luego pasamos a la ionosfera. Tiene también su espesor, hasta dónde va. La densidad y la presión atmosférica en esta zona es muy baja. También se le recibe el nombre de termósfera. ¿Y por qué se denomina así? Por la existencia de partículas eléctricas de origen solar, que son el resultado más bien de la disociación de moléculas de oxígeno en átomos con carga eléctrica. Aquí se encuentra la magnetosfera, que van a conformar el cinturón de Van Allen. En la ionosfera se evidencian las auroras polares. Y la última capa viene a ser la exósfera. Va hasta los 2000 kilómetros. Una atmósfera tenue formada por hidrógeno ionizado, lo cual hay pérdida de partículas acá que escapan al espacio exterior. ¿Qué encontramos actualmente? ¿Qué estamos haciendo
nosotros para conservar cada una de las capas de nuestro planeta Tierra? Estamos deteriorando la capa de ozono. ¿Producto de qué? Del consumo excesivo o el uso excesivo de compuestos clorofluorocarbonados, aerosoles, refrigerantes, los extintores, los pesticidas. Todos ellos surten efecto negativo en la estabilidad de la capa de ozono. ¿Qué hacemos nosotros? Solamente somos expectantes de lo que se produce o van eliminando cada una de las industrias, los gases contaminantes, incrementando el efecto invernadero. Los incendios forestales y otro tipo de incendios que provoca incluso el hombre para apropiarse de los terrenos. Los incendios forestales naturales como también los artificiales. Y acá hay un clamor de parte de otras especies vivientes. Las especies que están en la Antártida están migrando. Están emigrando justo a zonas donde están colonizadas por la especie humana, buscando qué comer. ¿Por qué? Porque el hombre mismo no tiene una política conservacionista de manera global. Siempre hay intereses por lucro en el caso de cualquier producto que se genere por el mal uso de la ciencia para generar tecnología. Entonces hay ambición de poder. Las mineras, lo que provocan, la contaminación de los ríos, la basura que generamos a diario, los rellenos sanitarios, ¿a dónde van a parar? La tala de la vegetación. Entonces hay una política acaso de que por cada árbol tumbado se estén trasplantando 100. Todo eso está provocando también la extinción de algunos animales que están en peligro de extinción. Y hemos sido testigos del fenómeno del niño costero. Hemos sufrido. Nos hemos visto, así como están en las imágenes, en esas situaciones críticas. Y acá hay algo que recordar, lo que afirma Pestalozzi. Tarde o temprano, seguro que la naturaleza se va a vengar de todo lo que los hombres hagan en su contra. Hoy lo estamos pagando. Hay falta entonces de conciencia ambiental. Por más que existan compromisos e iniciativas de diversas frentes. En nuestro país se generó, acá en Perú, el Ministerio de Medio Ambiente, con ya fallecido Antonio Bragg. Se siguen lanzando campañas para promover el cuidado ambiental en el Perú, pero solo queda en algunos rótulos que se pegan. ¿Por qué? Porque siempre está la coima, porque a pesar de que existen sanciones para aquellos que arrojan basura en determinados lugares, con solamente soltar, coimear y recibir pues a las escondidas dinero ajeno, entonces vamos mal. Este año que hemos celebrado el Día Mundial del Medio Ambiente, la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, justo este año se ha dedicado a la recuperación de ecosistemas naturales, como un inicio del diseño para conservación de los ecosistemas que tenemos en nuestro país, que va del 2021 al 2030. ¿Estamos preparados entonces para poder recuperar los ecosistemas naturales? Producto de la pandemia, como que los ecosistemas han ido a conservar un poco su equilibrio sistémico,
Pero ahora que poco a poco se está levantando la pandemia, vuelven nuevamente los contaminantes a regresar y a empeorar los ecosistemas que trataban de conllevar y llegar a un clímax. ¿Cómo definimos los siguientes términos? Ambiente, naturaleza, ecología, ecosistema, impacto ambiental, biodiversidad. ¿Qué es el ambiente? Es el conjunto de elementos naturales y sociales que están estrechamente relacionados. Allí se despliega la vida. Entre los seres biológicos acompañado de elementos físicos. ¿Qué es la naturaleza? Conjunto de todos los organismos vivientes que conforman el universo, que se han dado de manera natural sin la intervención del hombre. Pues acá no se observa ni el hombre presente. Entonces tenemos pues a escala global, la Tierra es un único ecosistema. Por lo tanto, debemos de conservar cualquiera de los recursos presentes en nuestro planeta Tierra. Recordad también, aquí llamamos contaminación, aquí llamamos contaminantes. Contaminación se refiere a las impurezas físicas o químicas o biológicas en el medio ambiente. Contaminante es una sustancia no deseada. Impacto ambiental se refiere a los efectos y consecuencias del accionar del hombre sobre el medio ambiente. Biodiversidad se refiere a la pluralidad de los seres de los diferentes reinos de la naturaleza. ¿Qué es el medio ambiente? Es todo aquello que nos rodea. Existen diferencias entre, por separado, aquí llamamos medio y aquí llamamos ambiente. Solamente existen dos tipos de medio: el medio acuático y el medio aéreo. En cambio, cuando hablamos de ambiente, existen tres tipos de ambiente: el ambiente terrestre, el ambiente acuático y el ambiente aéreo. ¿Qué es el medio? Es el contexto en el que desarrollamos nuestra vida. En este momento respiramos aire del medio aéreo. Según la Conferencia de Estocolmo de 1972, define el medio ambiente como el conjunto de elementos físicos, químicos, biológicos y factores sociales capaces de causar efectos directos o indirectos sobre los seres vivientes y las actividades humanas. ¿Qué nos aporta el medio ambiente? Recursos, y esos recursos pueden ser naturales, humanos, fuentes de energía renovables, fuentes de energía no renovables. ¿Qué otros problemas existen en nuestro planeta? A nivel de agua, existe contaminación de las aguas continentales, de los ríos, de los lagos, contaminación de las aguas marinas. Existe un ineficiente uso de los recursos hídricos. Existe sobreexplotación de recursos acuíferos e incluso algunas obras de infraestructura. A nivel de suelo, ¿qué problemas existen? Existe ocupación y destrucción del suelo cultivable. Existen la instalación de ladrilleras que desgastan el mantillo, el horizonte O, el horizonte A, el horizonte B, y dejan unos tremendos hoyos desgastados donde ya no es útil para el agricultor. A nivel de la atmósfera existe entonces contaminación del aire, hay contaminación acústica. En relación a la biodiversidad, la flora y la fauna está amenazada. Hay degradación, hay fragmentación de los hábitats. Ocurren incendios forestales obligando a las migraciones, incluso muertes de especies ya.
En relación a los materiales, hay gran producción, de hecho, de residuos, pero existe un bajo nivel de reciclaje. En relación a la energía, existe alta dependencia por fuentes de energía no renovable. En relación al transporte, existe un modelo dependiente de medios de alto consumo energético, como es el caso de la gasolina, el petróleo. En relación al territorio, concentración de la población en la Gran Lima, por ejemplo. Pero ¿cuáles son ahora los problemas que son comunes a todos los países? Ahí tenemos la destrucción de la capa de ozono, el cambio climático, la desertificación, la contaminación oceánica, atmosférica y terrestre, deforestación, sobreexplotación de los océanos y también la generación de residuos contaminantes. En relación al efecto invernadero, el uso de los combustibles fósiles y la deforestación hace que se incremente el CO2, el anhídrido carbónico, que se incremente el vapor de agua, que se incremente el gas metano. Estos van a conformar una capa que van a retener energía solar. Ese es responsable del efecto invernadero. Entonces, la superficie de la Tierra, debido a la retención de energía solar, se calienta. Parte de esta es reflejada de vuelta hacia la atmósfera, pero 70%. Parte de la radiación infrarroja reflejada es retenida por los gases que producen efecto invernadero, el vapor de agua, el anhídrido carbónico, el metano, y vuelve a la superficie terrestre. Como resultado del efecto invernadero, la Tierra se mantiene lo suficientemente caliente como para poder hacer posible la vida en nuestro planeta. Ahora, una pequeña variación en el delicado balance de la temperatura global puede causar graves estragos. De ahí pues que en los últimos 100 años ha habido un aumento entre 0,4 a 0,8 grados centígrados. En relación a la lluvia ácida, ¿quiénes provocan lluvia ácida? Las industrias que empiezan a eliminar óxidos a base de azufre o de hidrógeno, al combinarse estos óxidos o anhídridos con el agua, van a formar ácido sulfúrico o ácido nítrico. Tal que si ellos caen, entonces si desaparecen por gravedad o por impacto, van a conllevar a una precipitación seca. Ahora, si se combinan con la humedad, en este caso presente en las nubes, y caen con la lluvia, la nieve y el rocío, van a conformar la lluvia ácida. Acá en la región La Libertad, las estatuas que tenemos en la Plaza Mayor en Trujillo, las estatuas están todas corroídas, parecen que tuvieran cáncer, de ahí la denominación de cáncer de las estatuas. Es las gotas ácidas que corroen el mármol. El agujero entonces de la capa de ozono se localiza de 15 a 50 kilómetros sobre la superficie del planeta. Se decía que en determinados países ya existen un agujero de la capa de ozono. La capa de ozono en este caso se encuentra entre los 15 y 50 kilómetros sobre la superficie del planeta. Lógicamente que va variando si estoy en el Ecuador o estoy en los polos. Entonces, el ozono, ¿cuál es la función? El ozono, su función es actuar como un filtro de las radiaciones ultravioletas.
El agujero va a producir un daño en los seres vivos. Dependiendo de la intensidad y el tiempo de exposición, va a provocar ¿qué? Deterioro en el sistema de defensa, hasta llegar a afectar el crecimiento de las plantas, afectando también al fitoplancton, o sea, no solamente al ambiente terrestre, sino también al ambiente acuático, al fitoplancton. Si ellos se ven afectados, entonces no habrán organismos que nos produzcan el oxígeno. Y para nosotros es fundamental el oxígeno. Ya lo hemos vivenciado con esta pandemia. ¿Cuánto tenemos que pagar por tener un balón de oxígeno? Entonces tenemos que es necesario un control medioambiental para que no se siga dilatando el agujero de la capa de ozono, para que no se siga eliminando gases de efecto invernadero y que las industrias pues eviten estar eliminando esa cantidad de óxidos a base de azufre o de nitrógeno, porque ellos se van a combinar con el vapor de agua y van a conllevar al llamado lluvia ácida. Miren, en la Gran Lima hay personas que parecieran que su piel tuviera gran cantidad de manchas, consecuencia de la lluvia ácida. Bien, colegas, hoy sí pasamos a la segunda parte, desarrollo de casuísticas. Tenemos la primera casuística. El premio Nobel de 1953 fue otorgado al químico alemán Hermann porque propuso la obtención de un nuevo producto llamado polímero, que es la base para la fabricación de plásticos y tecnopor. En el caso del tecnopor, este se usa en el mundo entero para hacer envases de bebidas y comidas y para el empaquetado de diversos productos. Como todos los plásticos, el tecnopor tiene dos grandes consecuencias sobre la salud. Una es sobre la salud del medio ambiente y la otra es sobre la salud humana. Sobre la salud del medio ambiente, pues tarda más de 500 años en degradarse y se encuentra contaminando los mares, ríos y tierras, descomponiéndose lentamente. Dicha contaminación pasa al aire que respiramos, a la tierra y plantas que consumimos, y al agua y peces que comemos. Se calcula que el 90% del estireno que se encuentra en la sangre de un niño llega en forma indirecta. Sobre la salud del ser humano, el estireno está relacionado con casos de leucemia y linfomas en trabajadores expuestos a esa sustancia. De acuerdo a lo leído, establece las causas de los posibles errores y contradicciones en cuanto a la producción y consumo del tecnopor de la población. ¿Cuál sería la respuesta? Que en lugar de utilizar bolsas plásticas, es mejor, en este caso, utilizar bolsa de papel o de telas, ya que no contaminan el ambiente. Debemos de evitar el uso de productos o de envases de tecnopor, pues estos demoran 500 años en degradarse. Hay que responder en función al texto de la casuística. Entonces, el más acertado, letra C. Siguiente. En la Oroya, la mayoría de niños muere con cáncer y otras enfermedades producidas por el plomo y otros minerales que respiran. Los miles de kilos de plomo, cadmio y arsénico que son emitidos diariamente por la fundición quedan atrapados
en los estrechos cañones que caracterizan la orolla, creando una especie de cámara de gas constante que es absorbido por los pobladores y que viene causando la aparición de daño cerebral irreversible en los niños e incluso la muerte. Sin embargo, esta inacción refuerza la impunidad y da luz verde a que las corporaciones internacionales piensen que en el Perú el respeto al medio ambiente y a la salud de sus pobladores es parte de una broma. Una responsabilidad del gobierno es proteger la salud de sus ciudadanos. Frente a esta situación, podríamos señalar ¿qué podríamos señalar en relación a esta situación que se evidencia en esta casuística? Que la población más afectada por las emisiones de plomo son los niños. Cuando hablamos de niños van entre 0 a 6 años de edad. Y son ellos los que padecen enfermedades respiratorias y hasta la muerte por cáncer. Animales y vegetales también pueden ser afectados por estos contaminantes. Letra C. La tercera. Observa la imagen, luego marca la respuesta correcta. Bien, encontramos entonces una zona de mucha contaminación y otra no. Entonces dice, marca la respuesta correcta. Que la contaminación, observamos acá contaminación, que la contaminación ambiental producido por los seres humanos está generando grandes cambios en la Tierra. Sin embargo, necesitamos el desarrollo científico y tecnológico. Letra A, la respuesta. La cuarta. Si el sol es fuente de energía indispensable para que la planta realice la fotosíntesis, y esta representa el primer escalón de la cadena alimenticia, entonces, ¿cómo el sol influye en los organismos consumidores si no se alimentan directamente de él? Es que lo que hacen las plantas es transmiten la energía del sol. Ellos atrapan la energía del sol, las plantas. Esas monedas solares que proceden del sol son atrapadas por las plantas. Y está pasando de un nivel trófico a otro nivel trófico. Lo que está pasando son monedas solares. Entonces, las plantas transmiten la energía del sol a los organismos consumidores a través de ¿quiénes? De los alimentos que ellos han fabricado. Por eso son organismos productores. Letra A, la respuesta para esta casuística. Quinta. Los efectos de la contaminación de los suelos, aire y agua afectan la salud de la población. En el caso del agua, se ha logrado diseñar un filtro que no solo mueve sólidos, pues ahora también existen en el mercado filtros que además retienen orgánicos, eliminan el cloro, bacterias y metales pesados, haciendo que el agua sea apta para el consumo humano. Estos nuevos filtros son producto ¿de qué? ¿De qué son productos esos nuevos filtros? Esos nuevos filtros son productos de diseños innovadores, basados en conocimientos y procesos mejorados que se adaptan a las necesidades de la población. Como que lo amarramos también con la otra con la competencia diseña, ¿no? Diseña. Letra B. Sexta. El anhídrido carbónico es un gas que produce calentamiento global. Y ahí lo observamos. La huella de carbono es una de las formas más simples que existen de medir el impacto o la marca que deja una persona sobre el planeta en su vida cotidiana. Es un recuento de las emisiones del anhídrido carbónico que son liberadas a la atmósfera debido a nuestras actividades cotidianas
o a la comercialización de un producto. ¿Cómo puedo contribuir a disminuir mi huella de carbono? Voy a contribuir a disminuir la huella de carbono cuando de repente yo decida trasladarme con bicicleta a 2 cuadras del lugar donde yo tengo que dirigirme y no pues coger un vehículo que gaste combustibles y que genere contaminación. Entonces, letra A, la respuesta. 7. El fenómeno El Niño es un calentamiento de la superficie de las aguas del Pacífico que afectan principalmente el sudeste asiático, Australia y Sudamérica. Este se caracteriza por el ingreso de una masa superficial de aguas cálidas en el mar. Desde el norte, en el caso del Perú, que genera un aumento de cambios climáticos anómalos, como el incremento de la temperatura del mar, lo que afecta a la pesca, además de generar intensas lluvias y también sequías. La temperatura del agua de mar varía con el tiempo, es decir, estaciones climáticas, la altitud, la longitud, la profundidad, y está asociada a la circulación oceánica y atmosférica, es decir, corrientes marinas y vientos. Según la información científica, indica la información correcta. Ahí nos habla pues de aguas superficiales. Entonces directo busco aguas superficiales cálidas. Son aquellas que se desplazan de norte del Perú hacia el sur. No encuentro otra que no se encuentra asociada con el pequeño texto que nos coloca la casuística. Letra C, la respuesta. Javier leyó que si aumenta el calor de la Tierra, subiría el nivel del mar y podríamos morir. Javier, sorprendido, se pregunta, ¿qué tiene que ver el calor con las aguas del mar? Entonces decide indagar y lo comprueba al colocar en un plato con agua una vela encendida, al que le tapó con un vaso. La vela se apagó y el agua sorprendentemente subió. Después de esta comprobación, ¿qué tendría que haber aprendido Javier? Nos está hablando acá de calor de la Tierra, calentamiento global. Que el calentamiento global aumenta la temperatura de la atmósfera, como también, debido a que subió el nivel de agua, según la experiencia, que también que el calentamiento global aumenta la temperatura de la atmósfera y aumenta el nivel del agua de mar. 9. La deforestación es una amenaza para el futuro del Amazonas, en la que ya hay gran cantidad de árboles y plantas en peligro de extinción. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza estima que en Brasil existen un promedio de 382 plantas en peligro de extinción. Se teme que la deforestación a gran escala contribuya al calentamiento global. El Amazonas actúa como una aspiradora del anhídrido carbónico de la atmósfera. Pero una vez que se talan los árboles, esta absorción se detiene. De la lectura y el gráfico visto, ¿qué podemos destacar? Entonces hay que observar bien el gráfico, según los colores que nos están mostrando, árboles vulnerables, árboles en peligro de extinción, árboles en peligro crítico. Entonces tenemos árboles vulnerables en Asia, árboles en periodo crítico, árboles en peligro de extinción y árboles en periodo crítico. En Europa, solamente árboles vulnerables. No encontramos plantas en peligro de extinción y árboles en periodo crítico. En América del Norte y América Central encontramos árboles vulnerables. Encontramos también árboles en peligro de extinción, como también árboles en periodo crítico.
También tenemos la representación en Oceanía y en América del Sur, que encontramos mayor cantidad de árboles vulnerables. También encontramos árboles en peligro de extinción y árboles en periodo crítico. De la lectura y del gráfico visto podemos destacar que en Europa es el continente que tiene menos árboles en peligro. Menos árboles en peligro, ¿correcto? Únicamente utilizando la interpretación de la gráfica. Lo que se está observando es que en Europa es el continente que contiene menos árboles en peligro, en comparación con el resto que tienen mayor cantidad de árboles en peligro, y ahí destaca América del Sur, mayor cantidad de árboles en peligro. Bien, letra A, ahí la respuesta. Décima. Ana vive en un pueblo en el que llueve mucho y hay industrias de derivados del petróleo, por lo que por lo menos 50 camiones salen y entran a diario. Ana tenía una pecera en su patio. Ella estaba triste, ya que hace un mes la compró con 20 peces y ahora solo quedan 4. Ana siempre pensó que se habrían muerto porque no los atendía bien, pero no fue así. ¿Cuál sería la mejor validación de la muerte? Que la presencia de gases tóxicos, o en todo caso, como el que se está mostrando, que llueve mucho, la lluvia ácida, causaron la muerte de los pececitos. Letra A, también la respuesta correcta a esta situación. Entonces, ella estaba triste ya que hace un mes compró 20 pececitos y ahora solamente 4. Bueno, la lluvia que está cayendo, ¿no? Una lluvia ácida haya probablemente causado la muerte de los pececitos. Letra A. 11. El cambio climático afecta a las temperaturas, por lo que, por ejemplo, en África, los mosquitos pueden propagarse de una región a otra con más facilidad que antes, al igual como ocurre en Latinoamérica, advirtió este sábado el director de la ONU para el Medio Ambiente, Achim. Enfermedades infectocontagiosas como la malaria, el chikungunya e incluso el ébola son un ejemplo más de cómo el cambio climático amenaza la seguridad sanitaria mundial. En muchas partes del mundo se verá indudablemente el regreso, la llegada de enfermedades que simplemente no se había reportado antes, debido a las altas temperaturas que se están registrando, advirtió desde hace ya 8 años. De la noticia que hemos leído, ¿qué podemos concluir? Entonces, nos está hablando de cambio climático. Nos está hablando también de enfermedades. Entonces, la contaminación ambiental tiene como consecuencia los cambios climáticos y hace pues que se propaguen la malaria y otras enfermedades al calentarse cada vez más el aire. Letra A, la respuesta también a esta interrogante. En las imágenes vemos cómo se emiten gases tóxicos a la atmósfera. Bien. Estos gases producidos por el ser humano van a la atmósfera y ocasionan ¿qué? ¿Qué ocasionan? Lo que va a conllevar es al calentamiento global. En producto del calentamiento global se pierden nuestros glaciares, incremento de la temperatura, lo cual pone en peligro la extinción de flora y fauna. Letra B,
la respuesta. 13. Muy por debajo de la superficie del agua de los mares y océanos, corrientes de agua se desplazan como cinturones térmicos. ¿Están? Como cinturones térmicos, que canalizan la temperatura y los flujos de carbono, oxígeno y nutrientes alrededor del planeta. El calentamiento global podría influir frenando la velocidad de sus cinturones marinos de convección, lo que traería serias consecuencias para el clima en el futuro. Se aprecia que ahora se forman menos corrientes profundas cerca de la Antártida. Esto es preocupante porque va a reducir la captación de calor y dióxido de carbono procedente de la actividad humana, creando un circuito de retroalimentación que potenciaría el cambio climático. Si se frena la creación de esa corriente, la aspiradora antártica dejaría de funcionar. Según el texto, ¿qué podemos inferir? Pues está hablando de calentamiento global, ¿correcto? El calentamiento global puede alterar la convección oceánica, lo que sería perjudicial para el clima del futuro. ¿Correcto? Entonces acá está ahí calentamiento global, esta corriente de convección oceánica y lo que sería perjudicial para el clima en el futuro. Letra A también la respuesta. Ginebra, la Organización Mundial de Meteorología avisó que si no se logra revertir la cantidad de gases de efecto invernadero en la atmósfera, el cambio climático puede tener consecuencias desconocidas y aterradoras para los humanos. De hecho, entre 1990 y el año 2014, los gases de invernadero provocaron que hubieran 36% más energía térmica en la atmósfera, lo que elevó el calentamiento global. La mayor presencia de gases de invernadero no solo provoca el aumento de la temperatura, sino también los cambios hídricos, aumento de las olas de calor, las inundaciones de ciertas partes del planeta y otros fenómenos extremos. La información de la Organización Mundial de Meteorología consiste en lo siguiente, que se evidencia según el texto, que si no se detiene de hecho la contaminación, nuestro futuro sería aterrador, con el conjunto ya de características que nos detallan acá. ¿Correcto? Letra A, la respuesta. 15. Las actividades humanas, como la emisión de gases de invernadero y el uso de la tierra, influyeron en el desarrollo de fenómenos meteorológicos en el 2014. Según un informe de la Administración de Océanos y Atmósfera de Estados Unidos, se ha demostrado que fenómenos como el de las temperaturas extremas están vinculados a los gases de efecto invernadero, causados por las actividades humanas. Se sostiene la probabilidad de que los ciclones que azotaron Hawái se debieron sustancialmente al cambio climático, provocado por el ser humano. Además, que la sequía en el este de África se intensificó a causa del cambio climático y que el extremo calor registrado en Corea y China estuvo influido por el cambio climático antropogénico generado por el hombre. Según el informe de la Administración de Océanos y de Atmósfera, se puede entender ¿qué se puede entender? Se puede entender pues que el cambio climático es consecuencia de la actividad humana, tiene origen antropogénico. Tiene origen antropogénico. Letra C, la respuesta. 16. De las imágenes, ¿cuáles son cambios climáticos?
Cambio climático, tenemos acá la lluvia torrencial y las inundaciones. Esto no es un cambio, no es como consecuencia de un cambio climático, ¿ya? Esto de acá, y hemos dicho ya cuando hemos revisado la estructura del manto como parte de la corteza terrestre, ahí hemos observado que a nivel de la astenosfera, de ahí salen toda esa masa líquida incandescente llamada magma. Y cuando sale, toma el nombre de lava. Entonces, esto no es debido a un cambio climático. Lo que es cambio climático es la inundación y la lluvia torrencial. Letra C. 17. Un docente propone a los estudiantes realizar en grupos la siguiente experiencia sobre el efecto invernadero. Conseguir 2 botellas de plástico de 2 litros transparentes e iguales. Hacen un pequeño orificio en la tapa de una de las botellas, luego atravesar un termómetro por el orificio y ajustarlo con cinta adhesiva. Ahí está. Colocar una lámpara con una potencia de al menos 100 watts frente a la botella, como se muestra en la figura. Registrar la temperatura en la botella, temperatura que hace la vez de temperatura del ambiente. Encender la lámpara y registrar la temperatura cada 2 minutos durante 30 minutos. Introducir 3 cubos de hielo seco, anhídrido carbónico sólido, en la otra botella abierta y esperar a que empiece a sublimar. Cuando haya sublimado todo el hielo, colocar la tapa con el termómetro de la otra botella. Cuando la temperatura del anhídrido carbónico se equilibre con la temperatura del ambiente, repetir el procedimiento descrito en el paso 3. ¿Cuál de las siguientes hipótesis se busca validar con experiencia? Con experiencia se está tratando de validar, habla de efecto invernadero, asócialo con CO2. Entonces hay que asociarlo con el CO2. Que la capacidad del anhídrido carbónico para absorber calor es mayor que la del aire. Por eso es que en la otra botella también se ha utilizado el anhídrido carbónico que es sublimado. Entonces tenemos ahí la respuesta. La capacidad del anhídrido carbónico para absorber calor es mayor que la del aire. Efecto invernadero. ¿Cuál de las siguientes alternativas describe una variable que no ha sido considerada en experiencia y que debe ser controlada? La que debe ser controlada, que no se ha considerado en experiencia, porque está fija ahí la lámpara, que nada más que se prenda y a los 2 minutos, cada 2 minutos controlar. La que no se ha considerado en experiencia y que debe ser controlada es la distancia entre la lámpara y la botella. Esa es la que tiene que ser controlada. (19) Con el propósito de recoger saberes previos de los estudiantes sobre el efecto de los movimientos terrestres, el docente les pide que representen mediante un dibujo a qué se debe el cambio de estaciones durante cada año. Un grupo de estudiantes propone la siguiente representación. Bien, y tenemos la representación del estudiante, el Sol, planeta Tierra, en invierno, en verano. Dice, la Tierra gira alrededor del Sol. Cuando los rayos solares llegan al Perú, es verano, y cuando no llega, es invierno. ¿Cuál de los siguientes es uno de los errores que se evidencia en la representación de los estudiantes? ¿Cuál es su principal error? En la afirmación que está dando, está bien claro, dice, la Tierra gira alrededor del Sol. Cuando los rayos solares llegan al Perú, es verano, y cuando no llega, es invierno. ¿Cuál de las siguientes es uno de los errores que se evidencia en la representación de los estudiantes? El principal error es que están confundiendo
el origen de las estaciones con el origen del día y la noche. ¿Correcto? Solamente está colocando acá movimiento de rotación. 20. ¿Cuál de las siguientes preguntas es pertinente para que los estudiantes reflexionen sobre otro de los errores que se evidencia en su representación? Está su representación igual en invierno y en verano. La Tierra gira alrededor del Sol. Cuando los rayos solares llegan al Perú es verano y cuando no llega es invierno. ¿Cuál de las siguientes preguntas es pertinente para que los estudiantes reflexionen sobre el otro error que se evidencia en la representación? Entonces, tiene que haber una pregunta acá. ¿Ya? Una pregunta que sea pertinente y que invite al estudiante a la reflexión y se dé cuenta de ese error. Preguntas reflexivas. La 20. ¿Cómo podrían explicar con su representación cuándo es invierno en el hemisferio sur? ¿Es verano en el hemisferio norte? Es la pregunta que invitaría al estudiante a que reflexione y pueda corregir el error. Al estar afirmando que la Tierra gira alrededor del Sol cuando los rayos solares llegan al Perú es verano y cuando no llega es invierno. Entonces acá falta un signo de interrogación. ¿Cómo podrían explicar con su representación cuándo es invierno en el hemisferio sur, es verano en el hemisferio norte? 21. Acá les incluye ya una rúbrica. Dice, como parte de actualizando la pregunta a estos tiempos, sería como parte de una experiencia de aprendizaje que tiene como propósito de aprendizaje que los estudiantes expliquen los procesos mediante el cual el agua circula de manera superficial y subterránea en el planeta. Una docente ha elaborado la siguiente rúbrica para evaluar la representación de sus estudiantes. ¿Cuándo está en inicio? Cuando describe cómo cambia el lugar en el que se almacena el agua en función del estado en el que se encuentra. ¿Cuándo está en proceso? Cuando logra explicar los procesos mediante los cuales el agua circula de manera superficial y o subterránea sin establecer una conexión entre ambos. ¿Y cuándo es satisfactorio? Cuando explica los procesos mediante los cuales el agua circula de manera superficial y subterránea y lo relaciona en un sistema. La docente aún no ha definido el nivel de logro de destacado en la rúbrica de evaluación. ¿Cuál de las siguientes descripciones es pertinente para definir dicho nivel de logro? Nos está hablando sobre el agua. Estaría en el nivel de logro destacado si el estudiante logra explicar los posibles efectos del desequilibrio en el ciclo del agua, sin margen de error. Letra B, en este caso, la respuesta. 22. Acá, para que se den cuenta, les he traído un extracto de la rúbrica y se puedan dar cuenta ustedes en la respuesta que se va a dar. Dice, a continuación se muestra una representación realizada por un estudiante. De acuerdo con la rúbrica de evaluación propuesta por la docente, ¿en qué nivel de logro de aprendizaje se encuentra este estudiante? Bien, coloca el agua líquida de un lago, agua de las nubes cae sobre cerros cuando llueve, agua en forma de vapor, ahí está. A esa agua en forma de vapor origina las lluvias y esas lluvias pueden ir a parar al lago. Entonces, de acuerdo con la rúbrica de evaluación propuesta por la docente, ¿en qué nivel de logro se encuentra el estudiante? ¿Qué observamos? Que solamente está describiendo cómo cambia el lugar en el que se almacena el agua, que se encontraba suspendido en forma de nube.
cómo cambia de lugar el agua en función al estado en el que se encuentra. Agua en forma de vapor gaseoso, producto de la precipitación, estado líquido, ¿correcto? Agua de las nubes cae sobre los cerros cuando llueve, ¿listo? Precipitación. ¿Y eso a dónde para? A un lago. Entonces, se está describiendo solamente cómo cambia el lugar en que se almacena el agua en función del estado en el que se encuentra. Del estado de vapor hasta el estado líquido. Nada más. En cambio, estuviera en proceso siempre y cuando, dice acá, explica los procesos mediante los cuales el agua circula de manera superficial y de manera subterránea. Acá no nos está indicando de manera subterránea, sería señalar las aguas freáticas, ¿correcto? A eso no va, no llegó a ese extremo, solamente ha representado, está describiendo cómo cambia de lugar el agua en los diferentes estados, en inicio. La 23. A continuación se muestra la representación realizada por otro estudiante. De acuerdo con la rúbrica propuesta, ¿en qué nivel de logro se ubica el estudiante? A ver, la 23. En la 23 vemos hay vapor de agua, ¿correcto? ¿De dónde? Producto que el astro rey está calentando la superficie del agua, este se eleva en forma de vapor, ahí está. Las corrientes de aire lo van a trasladar a zonas frías, el agua como vapor en las nubes, ahí está. Debido a que llegó a zonas frías, vienen las precipitaciones, unos se quedarán en forma de hielo o nevados, otro en forma líquida pero circulante y se va transportando por los ríos. Pero también ese transporte está ocurriendo escurrimiento, es decir, ingreso de agua hacia el interior, al subsuelo. Entonces va a conformar el agua subterránea, el agua freática. Entonces la representación que ha hecho acá el estudiante es: explica los procesos mediante los cuales el agua circula de manera superficial y o subterránea, sin establecer conexión entre ambos. No establece conexión entre ambos. Forma aislada, ¿ve? El agua subterránea está aislado. No, prácticamente no establece conexión entre ambos. Está aislado, nada más lo ha sectorizado a un lado el agua subterránea. Letra B, la respuesta está en proceso. 24. Como parte de una unidad didáctica, se tiene como propósito de aprendizaje que los estudiantes expliquen la sucesión de los días y las noches, así como la sucesión y simultaneidad de estaciones distintas en la Tierra. Un docente ha elaborado la siguiente rúbrica para evaluar las representaciones de sus estudiantes. Muy bien, ahí está la rúbrica. Estará en inicio cuando explica la sucesión de los días y las noches con base en el movimiento de rotación. Y el otro va a explicar, pero en función a las estaciones. Entonces, el primer enunciado es en función al movimiento de rotación y el otro en función al movimiento de traslación, originando las estaciones. En proceso, explica la sucesión de los días y las noches con base en el movimiento de rotación de la Tierra sin errores conceptuales. En el otro, explica la sucesión de los días y las noches con base en el movimiento de rotación de la Tierra sin errores conceptuales. Y explica la sucesión y la simultaneidad de las estaciones distintos con base en el movimiento de traslación de la Tierra y la inclinación del eje terrestre sin errores conceptuales. El docente aún no ha definido el nivel de logro destacado en la rúbrica de evaluación.
¿Cuál de las siguientes descripciones es pertinente para definir dicho nivel de logro? Es cuando ya el estudiante explica los usos horarios y por qué algunas regiones de la Tierra, los días y las noches, así como las estaciones, primero te he referido entonces al movimiento de rotación, pero también empalma después al movimiento de traslación, así como en las estaciones varía en su duración y en sus fenómenos meteorológicos sin errores conceptuales. Letra B. ¿Listo? 25. A continuación se muestra la representación de un estudiante, de acuerdo con la rúbrica de evaluación propuesto por el docente. ¿En qué nivel de aprendizaje se encuentra el estudiante? Según lo que ha representado. Bien, ahí está la leyenda, qué significan esas rayas de noche, de día, cuando se encuentra justo en movimiento de traslación, como se está observando, noche completamente, a este lado, noche, y cuando está directamente la cara observando al sol, día. De acuerdo con la rúbrica de evaluación propuesta por el docente, ¿en qué nivel de logro se encuentra dicho estudiante? Dicho estudiante, con su gráfico que ha representado, está explicando la sucesión de los días y las noches con base en el movimiento de rotación. Muy bien, al movimiento de rotación. En su mismo eje, movimiento de rotación. Sin errores conceptuales. Movimiento de rotación, al otro extremo, su movimiento de rotación, movimiento de rotación, movimiento de rotación. Está correcto. Explica la sucesión y la simultaneidad de las estaciones distintas con base en el movimiento de traslación. Ahí está, el movimiento de traslación. Correcto. Entonces, el estudiante se encuentra en nivel satisfactorio. Letra C. La 26. Ahora se muestra otra representación realizada por otro estudiante. De acuerdo con la rúbrica de evaluación propuesta por el docente, ¿en qué nivel de logro se encuentra este estudiante? A ver, veamos. Explica la sucesión de los días y las noches con base en el movimiento de rotación de la Tierra. Ahí está, movimiento de rotación de la Tierra. Correcto. Pero explica la sucesión y la simultaneidad de las estaciones distintas con base en el movimiento de traslación de la Tierra y la inclinación del eje terrestre con errores conceptuales. ¿Ya? Con errores conceptuales. Ahí está. La inclinación, muy bien ahí, pero presenta algunos errores conceptuales, ¿no? En cambio, en donde hemos visto grado satisfactorio, ¿no? En su modo de representación, miren los errores que puede cometer el estudiante. Está la leyenda incluso, el cómo ha tenido que estar franqueando, ¿no? Pero hay errores conceptuales en la medida de que empieza a ubicar las 4 estaciones ahí en uno solo, ¿no? Hubiera colocado nada más que lo que se detecta en determinadas caras, ¿no? A medida que va realizándose el movimiento de traslación. Muy bien, ahí existen entonces ahí con errores conceptuales. Letra B en proceso. A continuación se muestra la representación realizada por un tercer estudiante, de acuerdo con la rúbrica de evaluación propuesta por el docente. ¿En qué nivel de aprendizaje se encuentra el estudiante en este caso? La 27. Representó mal acá, ¿eh? Representó mal. Entonces, prácticamente, este estudiante está perteneciendo al nivel de inicio. ¿Qué dice el nivel de inicio? Explica la sucesión de los días y las noches con base en el movimiento de rotación de la Tierra con errores conceptuales.
Ahí tiene errores conceptuales el estudiante. ¿Ah? Ha tenido que ser prácticamente todo esto franjeado de negro. Errores conceptuales. En inicio. En la siguiente. ¿Cuáles de los siguientes gases son considerados como contaminantes secundarios del aire? Bueno, en la gráfica ayuda. Contaminante secundario del aire, ¿qué tenemos? Si nos dan las fórmulas químicas, ustedes de hecho deben de conocer su nomenclatura. ¿Correcto? Dentro de los contaminantes secundarios, ahí se encuentran por ejemplo, este viene a ser un contaminante secundario, el ácido sulfúrico. Letra C. El ácido nítrico también. Ahora, el monóxido de carbono es un contaminante primario, el trióxido de azufre viene a ser un contaminante primario. El único que es un contaminante secundario, el ácido sulfúrico. 29. El 2017 fue declarado en nuestro país como el año de las energías renovables. Esta medida surge en pos de fomentar el uso de estas fuentes de energía y recordando los compromisos asumidos por la Argentina con la adopción del Acuerdo de París, celebrado en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático del 2015. Los combustibles fósiles son fuente de energía no renovable, cuyo uso produce la emisión de gases tóxicos para la vida y de efecto invernadero. Muchos contaminantes producidos por las actividades antrópicas son inhalados por el hombre. La difusión de los contaminantes hacia el interior del cuerpo se produce ¿en dónde? ¿En qué estructura del aparato respiratorio ocurre difusión de los gases? En estos pequeños saquitos que reciben el nombre de alvéolos, los alvéolos pulmonares. Letra C, la respuesta. Los contaminantes inhalados, ¿dónde se metabolizan? ¿Quién viene a ser el principal órgano detoxificante? ¿Dónde se metabolizan? 30. El primer órgano detoxificante viene a ser el hígado. Ahí se metabolizan. Se presenta una lista de gases, algunos exclusivamente asociados a la actividad humana. Relacionar cada gas con su característica distintiva dada a continuación. Bien, ahí tenemos el metano, anhídrido carbónico, nitrógeno molecular, anhídrido a base de nitrógeno, el ozono y los compuestos fluorocarbonados. Dice, tiene un alto potencial para reducir el ozono por la ruptura de los enlaces carbono con cloro, los compuestos fluorocarbonados. Entonces, 1F. Entonces ahí tenemos, cualquiera de estos puede ser una respuesta de la 31. Dice después, es el principal derivado combustible fósiles, derivado de los combustibles fósiles. Es retenido por las plantas a través de la fotosíntesis. El anhídrido carbónico, principal derivado de los combustibles fósiles por combustión. Entonces, 1F, 2B. Ya directo acá la letra A, la respuesta. No hay otra que tenga ese orden. 1F, 2B. Listo. Letra A. 32. Se representa una lista de gases, algunos exclusivamente asociados a la actividad humana. Relacionar cada gas con la característica distintiva dada a continuación. Hoy tenemos. ¿Cuáles de los gases mencionados anteriormente están implicados en el calentamiento global? Ahí hemos mencionado nosotros ya como 3. La 32. Las que están comprometidos con el calentamiento global, tenemos el metano, el anhídrido carbónico, los óxidos a base de nitrógeno, el ozono y los compuestos fluorocarbonados. El que no tiene nada que ver es el nitrógeno molecular. Este integra la composición del aire en su composición normal, es el que abunde en la composición del aire. Letra B. 33.
Las centrales hidroeléctricas permiten aprovechar la energía del agua. Si bien es un tipo de energía limpia y renovable, puede tener un impacto negativo en el ecosistema acuático. Observa el perfil del ecosistema léntico que se forma dentro de un embalse de una represa hidroeléctrica y completa con las letras del esquema las referencias. Ya le hemos visto también en unas casuísticas que los libres nadadores integran el nécton. Los libres nadadores integran el nécton. Entonces, los que están en las profundidades, el bentos. El nécton, libres nadadores. El plancton, la plancton, fitoplancton. Y el perifitón, la letra B. Letra A, la respuesta ahí. 34. El pez de la imagen posee vejiga natatoria. La vejiga natatoria viene a ser un órgano que les permite ascender. Si se llena de aire, asciende. Si elimina el aire de la vejiga, desciende. Entonces, ¿para qué lo utiliza este pez? La 34. Para controlar su flotabilidad. Para controlar su flotabilidad. Letra B. 35. La circulación de los peces recorre el siguiente circuito. ¿Cuál es el circuito que sigue la circulación de los peces? Lo que tienes que recordar en relación a los peces es que los peces presentan su corazón una aurícula y un ventrículo. Entonces, cualquier alternativa que te diga que presenta ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, lo eliminas. Sale de ahí. O que presenta aurícula derecha, aurícula izquierda, sale. ¿Por qué? Porque presenta una aurícula y un ventrículo. Son únicos. Entonces, la única alternativa, tenemos la letra A, venas, aurícula única, ventrículo único, branquias y aortas. Letra A, la respuesta. 36. Los peces de este lago deben enfrentarse a qué tipo de medio. Si este es un ambiente léntico, ¿no? Nos está diciendo la casuística, a ver, retrocedemos un poquito, dice un ecosistema léntico, ¿ya? Un ecosistema léntico. Entonces, vamos, hoy sí, la 36. Los peces de este lago deben enfrentarse a un medio hipotónico. Están ellos en un medio, no están en un medio salado, están en un medio hipotónico. Por lo tanto, el agua va a tender a ingresar a su cuerpo. Ingresa a su cuerpo. Medio hipotónico. No está en un ambiente salado. 37. Mientras más parecidos sean los nichos ecológicos de dos especies de peces de embalse, cuando hablamos de nicho ecológico, lo que ustedes tienen que recordar acá es la profesión de los organismos, ¿ya? Es la profesión de los organismos. Y dice, mientras más parecidos sean los nichos ecológicos de dos especies de peces en el embalse, entonces va a existir mayor competencia interespecíficas. Mayor competencia interespecífica. Solamente existe competencia interespecífica cuando esas dos especies de peces sean diferentes. Ahí hablamos de competencia interespecífica. Letra B. Sobre la superficie del agua se desplazan un grupo de insectos. Ahí están, un grupo de insectos. La propiedad del agua que aprovechan estos insectos para caminar sobre el lago viene a ser la tensión superficial. Letra C. 39. ¿Cuál de las siguientes situaciones podría originar una especiación simpátrica en una población de insectos? En una población de insectos, el que generaría una especiación simpátrica es el desvío de un río, separa la población. ¿Ok? Los insectos comienzan a explotar los recursos alimentarios diferentes. La letra C, la respuesta a esta situación. ¿Ok?
que los insectos comiencen a explotar dos recursos alimentarios diferentes. Ahí hablamos de una especiación simpátrica en una población de insectos. Algunas plantas flotantes, tenemos algunas plantas flotantes, por ejemplo el repollito de agua puede ser una planta flotante, del lago poseen sacos aéreos, una especialización del tejido parenquimático, del por qué flotan, es porque están almacenando aire. Otra función de este tejido, ¿cuál es? ¿Cuál sería? Dice, algunas plantas flotantes del lago poseen sacos aéreos. Una especialización del tejido parenquimático. Ahora, otra función de este tejido, ¿cuál es? ¿Qué almacenan? Aire. Función de almacenamiento. Almacenan aire. Marca el par incorrecto correspondiente a los tejidos vegetales y su función. La 41. ¿Cuál sería incorrecto? Que el tejido colenquimático participe en el fenómeno de fotosíntesis. El tejido colenquimático es un tejido de sostén. Letra C. 42. Las células de las plantas se diferencian de las células de los hongos. ¿Por qué? Porque las células de las plantas tienen nutrición autótrofa. No puede ser pared celular porque tanto las células de las plantas como las células de los hongos tienen pared celular. Pero acá las células de las plantas se diferencian de las células de los hongos porque poseen pared celular. Falso. Es la semejanza. Ahora, si vamos al punto de vista de la composición química, ahí sí podrían haber las diferencias, en que las plantas, su pared celular está constituida por celulosa y el de los hongos por quitina. Pero acá es en relación a su nutrición. Los hongos presentan nutrición heterótrofa y las plantas nutrición autótrofa. La letra C, la respuesta. Y llegamos a la última pregunta. En el lago proliferan las cianobacterias o algas verdes azules. Estos organismos realizan fotosíntesis. ¿En dónde se encuentran justo su cianoclorofila de estos organismos? ¿En dónde se encuentran? ¿Presentan cloroplastos? No, ya que los cloroplastos solamente lo presentan las ficofitas o algas superiores. Las cianobacterias son algas inferiores. Entonces, la clorofila se encuentra en tilacoides simples. Letra C, la respuesta correcta. Muy bien, colegas, hasta acá llegamos entonces al desarrollo de esta cantidad de 43 casuísticas al tema que ha correspondido a esta semana. Nos vemos hasta la siguiente semana, día jueves a la misma hora. Gusto, colegas, nos vemos, gusto en compartir con ustedes.